Hoy vengo a contar mi experiencia en bachillerato. Yo creo que mi experiencia de bachillerato fue de mala tirando a buena, porque al final acabé bastante bien. Y bueno, pues voy a contar cómo fue mi experiencia. Para ello nos tendremos que ir a cuarto de la ESO, donde aquí había que tomar una decisión. Recuerdo de los últimos días de cuarto de la ESO que nos decían: ¿quién de aquí el año que viene va a hacer bachillerato? Yo levanté la mano, pero fui de los primeros en levantar la mano porque en mi clase la mitad no querían hacer bachillerato. Era una clase la típica que se sacaba el graduado para meterse en algún FP o hacer algún curso, alguna oposición o alguna cosa por el estilo. Pero yo quería estudiar la carrera de Ingeniería Informática, que es donde me encuentro a día de hoy. Y por eso yo tenía ganas de hacer bachillerato, porque también te da un nivel mínimo para entrar en la carrera. Cuando llegara el primer día, pues que entendiera un poco sobre cómo iba el tema. Pero bueno, esto ya lo explicaré seguramente en un nuevo vídeo. Así que yo accedí a bachillerato, me metí, empecé los primeros días con los compañeros, todo súper bien, un buen rollo increíble. De vez en cuando gastábamos una broma. Pero una charla que nunca se me olvidó fue que la orientadora del instituto llegó los primeros días a decirnos: bueno, pues señores, había empezado una etapa nueva, estáis en bachillerato. Esto es opcional, como ya sabéis, esto no es la educación secundaria obligatoria. Esto simplemente pues es una modalidad o es un tipo de formación que entra la gente que quiere seguir avanzando en su estudio. Y aquí pues obviamente mucha la diferencia de la ESO a bachillerato. ¿Qué pasó? Pues en primero bachillerato recuerdo que a mí inglés se me daba mal. Me tocó un maestro de inglés, que no voy a decir que sea malo el maestro, porque el maestro era muy bueno, pero era súper exigente. Ponía los exámenes súper complicados, que yo muchas veces veía los exámenes y digo: ¿esto es inglés realmente? Y me quedaba flipando, la verdad. Pues nada, llegó el primer examen de inglés, saqué un 3,5. Me fue, la verdad, bastante mal. Este fue el primer examen que hice, que precisamente fue de inglés. Seguí con los exámenes, el siguiente examen de filosofía, que saqué un 4,5. O sea, empecé mal. Yo nunca había estado, obviamente, había suspendido algún examen, pero ya había suspendido a lo mejor unos 3-4 exámenes en toda mi etapa de la ESO. Bueno, en toda mi etapa de estudiante yo había suspendido unos 3-4 exámenes como mucho. Y en bachillerato, en apenas un mes, ya había suspendido 2 exámenes. Por lo tanto yo me irrité bastante porque yo decía: algo está pasando aquí que no funciona bien. Tampoco me mataba a estudiar, esto también lo tengo que dejar claro. Estudiaba un poquito más que en la ESO, pero sin matarme a estudiar. Seguía siendo la persona pues bastante desorganizada. El típico que llegaba, soltaba la mochila y se ponía a estudiar muchas veces, yo que sé, a las 8 de la tarde. Otras veces pues no estudiaba, se iba a la calle por ahí a dar una vuelta con los amigos. Otras veces me iba con la bicicleta. No llevaba como una rutina, que aquí fue el primer error que cometí: no tener una rutina. No solamente en bachillerato, sino en cualquier cosa que hagas en la vida tienes que tener una rutina, porque esto es muy importante. Si tú no tienes una rutina, te va a costar mucho, o sea, te va a costar el doble hacer las cosas. Incluso muchas cosas no la puedes hacer si no tienes rutina. Por lo tanto, yo no tenía rutina, era una persona bastante desorganizada. Estudiaba un día así y a los 3 días pues volvía a estudiar de nuevo y me tiraba 3 días sin estudiar. Los deberes pues lo iba haciendo de aquella manera. Hay veces que, yo que sé, hacía los ejercicios, por ejemplo, de matemáticas y después me pasaba a hacer, yo que sé, al día siguiente los de lengua, porque era bastante dejado. Así que llegó el primer trimestre y me quedaron 2 asignaturas. Fueron inglés y filosofía. Yo nunca había suspendido ninguna asignatura. Nunca. Exámenes sí que había suspendido, obviamente, pero asignatura completa nunca había suspendido. Y aquí llegaban mis primeros 2 suspensos de mi vida. O sea, de mi vida, de mi etapa de estudiante. Y claro, yo me empecé a plantear, digo, a lo mejor bachillerato no está hecho para mí. O a lo mejor yo no puedo sacarme bachillerato. Y en ese momento, en Navidad estoy hablando, creo que... Bueno, creo no, decidí dejar bachillerato. En esa etapa de Navidad digo, yo creo que lo mejor sería dejar bachillerato. Todavía, obviamente, no me había quitado del instituto, seguía en el instituto. Y pensé en irme a un FP. ¿Qué pasó? Pues estaba una vez en un centro comercial, que esto lo cuento ya como anécdota, y recuerdo que había una niña sentada al lado mía. Lo típico que estás esperando aquí a que tus padres compren en la tienda, y tú te aburres y te sientas fuera con el móvil, o simplemente, yo que sé, te sientas fuera para no estar dentro de la tienda. Y de repente una niña se acerca al lado mía
Y me empieza a decir, bueno, ¿tú qué estás estudiando? Le digo, bueno, yo estoy estudiando bachillerato, pero no me va la cosa muy bien, me quedaron 2 asignaturas. Y ella me dijo, pues, a mí en primero bachillerato, la verdad, el primer trimestre me quedaron también 2 asignaturas. Ella fue en matemáticas y inglés, creo que me dijo. Así que era bastante similar a lo que me pasaba a mí. Lo que pasa es que a mí matemáticas se me da muy bien desde siempre. Saqué una muy buena nota. Creo que saqué un 9 el primer trimestre de primero bachillerato. Por lo tanto, yo en matemáticas siempre se me dio bastante bien. Al igual que física, química, este tipo de asignaturas de pensar, pues se me daba bastante bien. Y ella me dijo que no me preocupara, de que era normal, de que el primer cambio, o sea, del cambio de cuarto de la ESO a bachillerato, pues se notaba bastante. Y era normal que el primer trimestre, pues me quedara. Y encima de todo, ella dedució de que yo era bastante dejado, de que era el típico que estudiaba el día antes y estas cosas, pues me comentó: intenta hacerte una rutina, aunque no estudie todos los días, pero hazte una rutina. Esta fue la mejor idea, te lo juro, que he tenido en mi vida. Una tarde, yo estaba en mi casa, cogí una libreta, me puse a escribir la libreta lunes. Estudiar de 4:30 a 5:30, yo me puse 1 hora de estudiar. No te creas que yo me puse 3-4 horas de estudio todos los días. Yo me puse 1 hora de estudiar y los sábados descansaba. Si tenía deberes obviamente que hacer, pues lo hacía. Pero los sábados solía descansar, salvo en la semana que había un montón de exámenes. Que esa semana sí que estudiaba. Yo me noté como cambio en mí mismo. Porque yo, el estudiar 1 hora diaria, ya pues me estaba viniendo bastante bien. Yo notaba cambio en el sentido de que, coño, ahora me pongo a estudiar, porque claro, los primeros días me costaba ponerme a estudiar 1 hora. Que ya ves tú, 1 hora en verdad es nada, pero me costaba ponerme 1 hora y me despistaba mucho. Lo que hice fue básicamente añadir cambios a esa rutina de estudio. En plan, quitarme el móvil. El ordenador solamente utilizar las cosas que sean necesarias, tipo la Moodle, tipo algún programa que necesite para hacer algo de TIC o alguna cosa por el estilo. Por lo tanto, yo el ordenador lo bloqueaba todo. Internet, pues no me podía meter en YouTube, no podía obviamente mirar redes sociales como Instagram, TikTok, no podía mirar nada. Así que este fue el primer cambio que añadí. La primera 2 semanas la verdad que me costaba bastante porque muchas veces se me iba la cabeza y quería coger el móvil o quería levantarme y despistarme porque no podía estar mirando el libro durante 1 hora. Pero cuando pasaban las semanas, ya como que 1 hora se me quedaba corto. Yo noté obviamente mejoría en los exámenes. Exámenes que en el primer trimestre sacaba un 5 o 5,5 o 6, pues sacaba un 7, 7,5. Empecé a notar pues que iba subiendo el nivel. Ya ese segundo trimestre incluso conseguí aprobar inglés con un 5 y filosofía con un 6. O sea, pasé de un 3 en el primer trimestre en filosofía a un 6 en el segundo trimestre. Ya la media pues casi me daba aprobado, me daba un 4,5, pero bueno, tirando hacia arriba pues lo tenía aprobado. Y yo en ese tercer trimestre, estamos hablando de primero bachillerato, decidí añadir 1 hora más de estudio. 1 hora por semana. Empezó la primera semana, estudiaba 2 horas. Yo notaba todavía mucha más mejoría a la hora de aprenderme las cosas porque llegaba a los exámenes y no estaba tan agobiado. En plan, ya muchas de las cosas, muchos de los conceptos lo tenía bastante claro. Y llegaba al examen, la verdad, mucho más tranquilo. Llegaba al examen y decía, y yo mismo me decía, coño, si yo esto lo estaba haciendo durante estos días, sé hacerlo, este ejercicio. Así que yo me notaba mucho más cómodo en los exámenes. Y por lo tanto, yo me notaba mucho más contento también conmigo mismo. Porque claro, tú imagínate del pensamiento del primer trimestre de querer dejar bachillerato porque te crees que no eres capaz de sacarte bachillerato, a tener ese pensamiento en el tercer trimestre de ir a por nota. Porque claro, cuando acabó este primer trimestre, yo saqué una media de 6,5. Con los 2 suspensos me refiero, de 6,5. En el segundo trimestre saqué una media de un 7 con algo. Y en el tercer trimestre saqué una media de un 8,9 o casi 9. No recuerdo, creo que fue un 8,90 y pico. Por lo tanto yo había notado bastante mejoría. Porque una buena organización, aunque parece a día de hoy una tontería, y tú cuando estás en la época de bachillerato pues no piensas en estas cosas, pero una buena organización la verdad que te ayuda bastante no solamente a sacarte bachillerato, sino a sacarte cualquier FP, oposición, curso, a la hora de hacer deporte, cualquier actividad que haga en tu vida. Lo principal de todo es tener una buena organización.
Por lo tanto, yo este primer bachillerato, haciendo la media de los 3 trimestres, acabé la media con un 8,2, 8,3 si no me equivoco. Por lo tanto, había aprobado primero de bachillerato y pasé a segundo de bachillerato, ya obviamente con la idea de seguir con la rutina, de seguir dándole caña día tras día, y se me hizo mucho más fácil el segundo bachillerato que primero. Se puede decir que el primer trimestre de primero bachillerato fue el más complicado que incluso el segundo bachillerato entero. Eso sí, una diferencia que noté entre el primero y segundo bachillerato es que el segundo bachillerato va mucho más rápido. A nivel de dificultad, pues yo diría que es lo mismo, casi lo mismo, pero va mucho más rápido porque te mete también mucha presión con el tema de selectividad. Desde el primer día, pues te están diciendo, bueno chavales, este año ya es el último de vuestra etapa de estudiantes. Los que quería hacer un grado universitario tenéis que hacer selectividad, y la selectividad obviamente es complicada, hay que intentar sacarla lo mejor posible porque las notas de las carreras cada día están más altas. Recuerdo que los profesores nos decían esto todos los días, pero sinceramente después cuando llegaba a selectividad tampoco era nada del otro mundo. Era como hacer un examen más, pero hacerlos todos en el mismo día. Yo he hecho exámenes mucho más complicados en segundo bachillerato, pero cuando digo mucho me refiero a un montón más de complicado que los que me pusieron en selectividad. Y eso que la selectividad ese año fue un poco complicada. Inglés, la verdad que, bueno, a mí inglés que siempre me ha costado mucho, pero fue bastante complicada la selectividad. Pero una cosa, un consejo que te doy, cuando tú entres en bachillerato, tú puede que sea un fuera de serie o puede que quieras sacarte bachillerato simplemente para tener título. A lo mejor de esta manera, estudiando el día de antes o incluso haciendo un poquito más, pues te vale. Te saca bachillerato, aprueba y ya te puede meter a una oposición, te puede meter a hacer lo que quieras. Pero si realmente quieres sacar buena nota en bachillerato para hacer una buena selectividad y entrar en una carrera de una nota alta, lo que tienes que hacer es hacerte una planificación desde el primer día, empezar por lo bajo. Empezar por lo bajo me refiero a empezar pues estudiando incluso media hora al día. Tampoco te estoy pidiendo algo excesivo, pero estudiando media hora al día, pues la primera semana te va a venir bastante bien. Porque tú mismo vas a notar cuando el cuerpo te pide el cambio. Cuando el cuerpo te pide, coño, media hora al día, la verdad que es nada. Métele otra media hora más y cuando nos adaptemos, pues le mete otra media hora más y añadiendo poco a poco minutos a la rutina. Yo creo que esta es la base para sacarse bachillerato. Y obviamente la media hora que estés estudiando, que estés concentrado, que estés pendiente de la materia que estés estudiando, matemáticas, física, inglés, economía, lo que estés estudiando básicamente. Porque si estás estudiando, yo que sé, te puedes tirar 2 horas estudiando y si no estás concentrado o estás pensando en otra cosa, pues de nada te sirve pegarte 2 horas estudiando. Por lo tanto, si vas a estudiar bachillerato o cualquier cosa, pues lo suyo sería tener una rutina. También despejarte de vez en cuando la mente, yo que sé, echando una partida de un videojuego, cogiendo la bicicleta, haciendo algún deporte, viendo alguna serie que te guste, porque también obviamente hay que despejarse, todo no va a ser estudiar y estar enfocado en bachillerato. Haz tu hobby, simplemente te diría haz tu hobby y con esto y todo, pues la verdad que te va a ir bastante bien. Realmente bachillerato no es tan complicado, lo que pasa es que la gente entra con una mentalidad equivocada y tú no puedes entrar en bachillerato teniendo la mentalidad de que estás en segundo de la ESO. Este es el problema que le pasa a mucha gente, según he visto yo en mi clase, bueno, en mi clase y en las clases de al lado también de bachillerato, y amigos míos y gente que conozco, pues el problema que ha tenido es de estar en bachillerato con una mentalidad de segundo de la ESO. Obviamente ahí lo más probable es que no apruebe o te cueste mucho aprobar, porque puedo aprobar perfectamente, pero lo suyo sería tener una rutina. Y después por lo demás, mi experiencia en bachillerato fue bastante buena. Hicimos un viaje en segundo bachillerato en primero bachillerato al final de curso, la verdad que estuvo bastante bien, me lo pasé súper bien. Fue una desconexión total, porque de estar estudiando a irte de viaje por ahí, la verdad que viene bastante bien. Y encima de todo, cuando ya te sientes que tienes los deberes hechos, de que has aprobado todas las asignaturas, tienes ya pues el curso aprobado, ya te quedaría solamente un curso. Y la única diferencia entre primero bachillerato y segundo, yo diría que es el tiempo con lo que te da la materia. Porque claro, en segundo bachillerato vas mucho más rápido. Y también por el tema de la presión, que yo creo que es un error que cometen muchos de los maestros, el meterte esa presión de selectividad, porque yo cuando fui a selectividad iba como con miedo porque no sabía lo que me iba a encontrar. Pero después cuando vi los exámenes digo, coño, si esto es un examen normal y corriente. Es un examen más que podía haber hecho perfectamente durante el curso. Incluso yo diría no.
estoy seguro de que he hecho exámenes mucho más complicados que selectividad. Así que de verdad, si vas a estar en segundo bachillerato en primero, tómatelo serio, son 2 años. Si te lo pones desde cero y te haces una rutina buena, se te va a pasar volando. Llegará el momento que llegue el verano donde estés disfrutando, porque claro, el verano es para disfrutar. Bueno, yo en este caso estuve trabajando, pero ya me entendéis. Pero si no te lo tomas serio, la verdad te va a costar mucho y vas a estar seguramente lastrando asignaturas. Así que simplemente esta es mi experiencia en bachillerato. Tampoco lo veo tan necesario hacer bachillerato. A día de hoy yo diría que hacer un FP la verdad que está bastante bien. Pero bueno, yo esto ya lo comentaré en un próximo vídeo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te guste y nos vemos la próxima. Adiós.